compañeros que desean revisión, pues con mucho gusto la podemos hacer el día martes. Y si no obstante, algunos compañeros que no presentaron solicitud, pero quieren ver su examen, pues también con mucho gusto pueden, podemos enseñárselos. Al final del tema de hoy, pues vamos a hablar de los errores que detectamos en el primer examen parcial. La otra información es que el día 13 de abril, que es la segunda semana y que nos corresponde clase presencial, es la entrega del trabajo del caso hipotético asignado a cada equipo de trabajo. Lunes 13 de abril. En el trabajo, el coordinador tiene que presentar un informe. Primero, pues un listado de todos los compañeros que integran el equipo de trabajo, con nombre completo, número carnet, de preferencia del más antiguo al más reciente, en orden, y el informe del coordinador que indique si todos los integrantes del equipo de trabajo trabajaron o no trabajaron, etcétera, porque con base a ese informe, pues vamos a hacer la calificación correspondiente. La presentación, pues ya dijimos que no necesitamos que sea empastado, que por lo menos bien presentable el trabajo, porque pues si bien es cierto, lo que más interesa y más importa es el contenido, pues eso tampoco significa de que se descuide o no se le dé importancia a la presentación del trabajo. Bien, entonces, luego de esta la información, entremos ya al tema que nos corresponde abordar. La presentación la voy a, eh, digamos, valga la redundancia, se va a, digamos, proyectar luego de que discutamos este caso que yo les voy a plantear. Y por favor, quiero que me pongan atención para que ustedes me respondan o me den las respuestas de este caso hipotético que voy a plantear. Bien, imaginémonos que contra el sindicado Rodolfo Furlán Escalante, el Ministerio Público inició investigación por el delito de homicidio simple, de acuerdo al artículo 123 del Código Penal. Y pues el Ministerio Público logró recolectar como parte de su investigación medios de investigación testimoniales, documentales, periciales, prueba material, que de una u otra manera hacen creer o presumir que el imputado participó en el delito o en los hechos delictivos. El Ministerio Público, con fundamento en sus medios de investigación, solicitó al juez la orden de detención. En la audiencia respectiva, el juez escuchó al fiscal sus argumentos, el fiscal le presentó los medios de investigación y el juez consideró que en efecto habían elementos suficientes para ordenar la detención del imputado y ordena o decreta la detención. La policía detiene al imputado y lo pone a disposición del juez que ordenó la detención. El juez recibe su declaración y luego de recibir su declaración, pues resuelve la situación jurídica del sindicado y lo liga a proceso a través del autoprocesamiento por el delito de homicidio simple y dicta prisión preventiva por el mismo delito. Pero ustedes como abogados defensores, durante el desarrollo de la investigación, lograron obtener algunos medios de investigación que demuestran que el imputado no cometió el homicidio simple, sino que cometió un homicidio, pero en estado de emoción violenta, porque hubo un altercado, una discusión acalorada entre la víctima y el imputado, y producto de esa discusión y esa agresión verbal y física, pues el sindicado pues tuvo una, digamos, modificación tanto en sus facultades volitivas y mentales y pues accionó el arma que portaba y le dio muerte a la persona.
hay un informe médico, hay un informe psicológico, hay un informe, eh, un peritaje sobre digamos, una cámara de video donde se nota la discusión y el altercado que hubo, etcétera, y otros medios de investigación. Entonces, digamos, como ustedes creen que como defensores no hay homicidio simple, sino un homicidio en estado de emoción violenta, y quieren ustedes que su patrocinado no siga, digamos, en prisión por homicidio simple, sino logre obtener su libertad, digamos, modificándole el tipo penal. Como defensores, ustedes, ¿qué petición o qué planteamiento le harían al juez para lograr la modificación del tipo penal y la libertad de su patrocinado? Escucho. Licenciado, Sí, yo diría que aquí se aplicaría un atenuante. Se ajá, le, se le solicitaría al señor juez que le aplicara el atenuante, ya que nuestro cliente no estaba en la totalidad de sus facultades mentales para poder razonarla, la cual se debería hacerle como, en vez de dolo, sería culpa. ya. Pues usted dice digamos, se le solicita al juez la aplicación de un atenuante, de acuerdo, pero digamos, a través de qué acción legal vamos a presentarle al juez o requerirle al juez la aplicación de ese atenuante. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Yo aplicaría el artículo 373 del Código Procesal Penal en la ampliación de la acusación, donde solicitaría cambiarle el delito a- al delito que cometió, ¿verdad? O sea, Ajá, influenciado ya, por sus cambios violentos, ya. ¿verdad? Bueno, Sentidos. le vamos a contestar y después le damos la palabra a Edgar Batres. Ahí no podría ser ampliar la acusación, porque todavía no se ha presentado la acusación. El proceso está iniciando. Sí, Edgar. Buenas noches, licenciado y compañeros. Tal vez Buenas noches. como abogado solicitar una audiencia de reforma de auto de procesamiento basado en el artículo 320 del Código Procesal Penal, argumentando la presentación de nuevos elementos, acreditación del estado de emoción violenta y la petición concreta, reforma del auto de procesamiento. ¿Qué artículo me dijo? 320. No, no es aplicable. Sí tiene razón en el planteamiento que se debe formular en una revisión de medida de coerción, pero no es ese el fundamento, porque el 320 se refiere al sobreseimiento. Muy bien. ¿Qué opina Vivian Pérez? Como abogada defensora, ¿qué haría usted? Licenciado, pues yo pediría la reducción de la pena con ya que es un atenuante por la cantidad de años que conlleva, de 2 a 8 años, en comparación al homicidio simple. Esto porque pues fue producto de una emoción súbita o intensa que provocó que la persona pues reaccionara de esta manera y no con premeditación. Y Bueno, podríamos pedir reducción de pena, no, porque todavía la persona no ha sido sentenciada. El proceso aún está iniciando. Entonces, no podríamos solicitar una reducción de la pena porque en primer lugar, pues no hemos llegado ni siquiera al debate y en el debate es donde se dicta la sentencia. Entonces, no podría, solicitud de modificación de la calificación. eso sí se puede requerir. Pues precisamente eso es lo que queremos analizar hoy. Pero Héctor Alexander Hernández, ¿qué piensa? Buenas noches, licenciado. Yo consideraría que se podría revisar la medida de coerción personal con respecto al planteamiento del homicidio en estado de emisión violenta, Ujú. con respecto a que eh, no hay una
gravidez Gravedad. sí, no hay gravedad, o bueno, creo que no es la palabra correcta. No hay, em, ah, no hay De peligro acuerdo, de que el sindicado eh, se de escape. acuerdo, de acuerdo. Luis Alfredo Sandoval, ¿qué podría usted agregar o ampliar a lo que los compañeros han manifestado? Buenas noches. Por ejemplo, Bueno, lo que estamos haciendo en referencia acá, a lo que voy agarrando bien el proceso, es de que hay un riesgo de fuga, que hay que demostrarle que no hay riesgo tal en la documentación. bueno, en parte hay razón, pero tal vez ya ir concretizando la situación o ya entrando en materia del tema. ¿Sí? Noemí. Como aún está en una etapa de investigación, se podría solicitar, eh, o sea, presentar las nuevas pruebas, solicitando una audiencia de revisión de medidas, Ajá, y que ya que eso está aún en la etapa intermedia. sí. Y de esta forma se puede cambiar el delito. Ujú. Sí, en efecto, tanto Edgar Batres como Noemí y otros compañeros que dijeron que ahí lo procedente, procesal, valga la redundancia, y jurídicamente es una revisión de medida de coerción. Eso es lo que procede. Y pues obviamente la ley establece pues, que esa revisión de medida de coerción debe hacerse en una audiencia oral y pública, en donde los sujetos procesales, especialmente el que solicitó la revisión, debe de acudir a presentar sus argumentos, sus medios de investigación que justifiquen, que fundamenten o sustenten la procedencia de la revisión de esa medida de coerción. Pues ese tema es el que nos corresponde hoy abordar y pues vamos a recordar algunos conceptos relacionados con lo que es una revisión de medida de coerción. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciado. Licenciado. Muchas gracias. Bien, la audiencia bilateral, pues ya sabemos por qué es una audiencia bilateral. Y el fundamento concreto de una revisión de medida de coerción lo encontramos en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Sin embargo, pues tratando de recordar conceptos del semestre anterior, pues hemos expuesto en la presentación dos definiciones, como siempre lo digo, simples, sencillas, comprensibles de lo que debemos entender como una revisión de medida de coerción. Sin embargo, pues las medidas de coerción, tanto personales como patrimoniales, pueden ser revisadas en cualquier etapa del proceso. Así lo dice la ley, lo vamos a ver. Pero, ¿qué es una revisión de medida? Pues, primero, pues es una diligencia judicial. Ya sabemos que por qué es una diligencia judicial, porque la misma se desarrolla ante un órgano jurisdiccional investido constitucional y procesalmente como los responsables de juzgar y ejecutar lo juzgado. Así lo establece el artículo 203 de la Constitución y subsiguientes. Dice que es una diligencia judicial mediante la cual el juez contralor de la investigación, que conoce el proceso penal, en audiencia oral y pública, solicitada por uno de los sujetos procesales, decide sobre la procedencia o improcedencia de reformar, revocar la medida de coerción decretada contra el imputado. La finalidad de la revisión de una medida de coerción, tanto personal como patrimonial,
va encaminada a dos puntos fundamentales. Uno, reformar esa medida de coerción o revocar. ¿Será lo mismo reformar y revocar o hay diferencia entre estos dos conceptos? Hay diferencia ya que uno busca dar continuidad a la actividad de coacción, digamos de que sí haya prisión preventiva, y la otra busca despejar cualquier tipo de duda y dar la medida sustitutiva correspondiente. Ajá. ¿Qué opinan los demás? Noemí, Sí, licenciado. ¿será lo mismo reformar que revocar? No, licenciado. Ya. Entonces, bueno, Luis Alfredo decía algo al respecto. Reformar, como el término lo señala, es modificar, ¿ya? Modificar esa medida de coerción decretada en contra del imputado. En el ejemplo que yo les planteé, si inicialmente el imputado fue ligado a proceso penal y motivado a prisión preventiva por el delito de homicidio simple, pero el defensor tiene elementos que van a demostrar que no fue un homicidio simple, sino un homicidio preterintencional, entonces lo que pretende es reformar el delito. Que el imputado ya no siga siendo procesado por el delito de homicidio simple, sino por homicidio en estado de emoción violenta. Uno. Y dos, lograr la libertad de su patrocinado o su defendido, porque este delito sí ya puede gozar el imputado de una medida sustitutiva, un arresto domiciliario, una caución económica, prohibición de salir del país, etcétera. Ya, entonces, al reformar lo que se pretende no solo la modificación del tipo penal, sino también lograr, en este caso, la libertad del imputado. Siempre y cuando se acredite, se demuestre que sí, en efecto, es procedente esa reforma. Ahora, si se pretende revocar, y que revocar significa dejar sin efecto un acto, una diligencia o una resolución judicial, pues entonces ahí lo que se pretende es que esa medida de coerción que ha sido decretada contra el imputado se deje sin efecto, se anule, por decirlo así. Por ejemplo, si se demuestra que el imputado no participó en el delito, que él no tuvo ninguna intervención en la comisión de ese hecho delictivo, entonces se pide revocar la medida de coerción. Se pide revocar el autoprocesamiento, revocar la medida, es decir, el auto de prisión preventiva y lograr que el imputado obtenga su libertad a través de una falta de mérito, porque no hay elementos que lo vinculen a la comisión de ese hecho delictivo. Pero la reforma y la revocatoria pues pueden ser no solo en beneficio del imputado, sino también el Ministerio Público puede pedir la reforma por un delito mayor. Por ejemplo, imaginémonos que volvamos al mismo ejemplo del homicidio simple y el homicidio preterintencional. Imaginémonos que el proceso inició por homicidio preterintencional o homicidio en estado de emoción violenta, que estábamos hablando de homicidio en estado de emoción violenta, y que el imputado fue ligado a proceso por homicidio de estado de emoción violenta, y pues se le otorgó una medida sustitutiva y está en libertad. Pero el Ministerio Público durante, digamos, el desarrollo de la investigación logró obtener otros medios de investigación que demuestran que no hubo estado de emoción violenta, sino que realmente el delito no es homicidio en estado de emoción violenta, sino es un homicidio simple, pues entonces también puede pedir la reforma de esa medida de coerción y
solicitaría al juez que siga procesado el sindicado no por el delito de estado de emoción violenta, sino por un homicidio simple. O bien puede darse otro caso de que inicialmente el imputado haya sido procesado y vinculado a proceso con prisión preventiva por asesinato. Pero durante el transcurso de la investigación, el defensor logra probar, logra demostrar que no hay asesinato porque no concurre ninguna de las agravantes que estipula el artículo 132 del Código Penal que tipifica el delito de asesinato, sino que es un homicidio simple. Entonces también puede pedir una revisión para que se reforme el delito de asesinato por homicidio y que el sindicado siga siendo procesado por homicidio y no por asesinato. Entonces se puede dar por las dos situaciones. Pero, digamos, la revisión de la medida de coerción, el artículo 276 y 277 que se refieren a este delito, exige, especialmente el artículo 277, exige un requisito esencial para que proceda la revisión de medida de coerción. Y antes de continuar con la clase, se me olvidó decirles que al final del tema vamos a hablar sobre los errores o las deficiencias que se cometieron en el primer examen parcial. Bien, veamos entonces qué dice el artículo 276 y 277. Alguien que por favor nos apoye con la lectura de esos artículos. El 276, clic. ¿Me escucha? 276 y 200, sí, le escucho, Brenda. Por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Dice el 276. Carácter de las 276. decisiones. Sí. Así es, dice, carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio. Ajá, El gracias. 277. Dejemos solo Revisión. dejemos hasta ahí y luego leemos el 277. Gracias. Bien, el legislador aquí reguló algo importante, que es que le da la facultad al juez contralor de la investigación, es decir, al juez que está tramitando el proceso, que de oficio él puede reformar o revocar una medida de coerción personal o patrimonial, que no es necesario que se lo solicite, que lo formule o lo plantee cualquiera de los sujetos procesales. Si el juez advierte, si el juez establece que el imputado está ligado a proceso por un delito que no encuadra en la conducta delictiva que él asumió, pues el juez de oficio puede reformar o revocar. Y pues convocará a las partes a una audiencia para dar a conocer los motivos, las razones que el juez tiene para reformar o revocar esa medida de coerción personal. Por eso dice aún de oficio, que no es muy común en otras diligencias en donde el juez de oficio puede accionar. Aquí, pues pensando en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en una, digamos, certeza y seguridad jurídica, y el juez actuando objetiva e imparcialmente, pues puede tomar esa decisión. Ahora, por favor, Brenda, si nos apoya con el artículo 277. Con gusto. El Gracias. 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas.
El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias. ¿Qué requisito entonces exige el artículo 277 para que se proceda a plantear una revisión de medida de coerción personal o patrimonial? Indica que hayan variado las circunstancias primitivas. Exacto. Ese es el requisito. ¿Y qué significa que hayan variado las circunstancias primitivas? Eso significa que la situación jurídica del imputado que las condiciones que se tomaron en consideración al momento de decretar la medida de coerción personal en su contra, sea auto de procesamiento o prisión preventiva, hayan variado, hayan sufrido, digamos, sustancialmente cambios que benefician al imputado. Y por eso es que se hace el planteamiento ante el juez para modificar el tipo penal o lograr revocar también esa medida de coerción. Eso lo que decíamos al inicio. ¿Qué pasa si el abogado defensor o el propio sindicato o el propio ministerio, actuando objetivamente, pues también el Ministerio Público puede solicitar en beneficio o a favor del imputado la revisión de una medida de coerción, actuando de acuerdo a sus principios de objetividad, de imparcialidad, de legalidad y autonomía, entre otros, pues el Ministerio Público puede ir en favor del imputado. Pero generalmente, pues esta petición a veces en la práctica, pues es quien mayormente la plantea es el abogado defensor o el imputado. Siempre y cuando, por supuesto, hayan variado las situaciones primitivas. Porque si no se cumple con ese requisito, aunque se formule la petición, lo más probable es que el juez la declare sin lugar, porque en la audiencia oral y pública que se desarrolla para ese efecto, no se logra probar que en efecto han variado las circunstancias primitivas. Entonces, esa es el requisito. Sí, Eduardo. Licenciado, un ejemplo, por favor, que me perdí un poquito. Se perdió, pero ya se encontró. Sí. Bueno, pero ejemplo de qué. De cómo puede variar. Ah, ya. Por ejemplo, ¿en qué momento solicitarlo? Ya. Pues mire, volvamos al ejemplo del estado de emoción violenta y, digamos, de homicidio simple. Pensando de que el abogado defensor logró, digamos, un dictamen psicológico, un dictamen psiquiátrico, también logró que en el lugar de los hechos o en la escena de crimen existían cámaras, vídeos, y él logra conseguir, digamos, copias de esas grabaciones en donde consta la discusión y el altercado que se dio entre víctima y victimario, más el dictamen psicológico que acredita que en efecto hubo alteración emocional, psíquica y que provocó una reacción violenta, etcétera, y que además testigos presenciales que vieron cómo ocurrió el hecho. Pues si el defensor o el imputado cuenta con esos medios de investigación, con esos elementos que prueban que hubo estado de emoción violenta, pues las presenta en esa audiencia. Y con fundamento en eso, pues hace su argumentación y justifica que sí hubo estado de emoción violenta, lo que motivó que su patrocinado desenfundara el arma y que él pues no tenía la capacidad de discernir en ese momento que
lo que iba a cometer o hacer iba a implicar la muerte de la persona, etcétera, etcétera. Con esos medios que usted presenta en esa audiencia, pues el juez dirá, bueno, sí tiene razón, sí, en efecto, se muestra, se prueba que hubo estado de emoción violenta. Entonces el juez decide y otorga la reforma, modifica el tipo penal. Ok, ya, hoy sí, ya, gracias. Ahora, si solo hizo la petición y el día de la audiencia no justifica, no presenta nada que demuestre que variaron las situaciones, pues el juez lo más probable es que rechace esa, no acceda a reformar la medida de coerción personal. Eso es parecido a lo que no sé si usted vio de un caso de alguien que trabaja en el Congreso, que al final tuvieron una pelea en no sé dónde y cambiaron, no sé si lo vio. Sí, sí, No sé sí. más o menos así es. Así es, sí, en efecto. Y también otro Ah, ejemplo que planteaban algunos compañeros es el caso de una persona que conducía su vehículo, que recientemente han pasado las imágenes en los medios de comunicación, que atropelló 1, 2 y 3 veces a un motociclista. No sé si ya. Sí, sí, ustedes sí, sí. vieron ese caso. Sí, sí. Digamos, ahí inicialmente el juez lo vinculó a proceso penal por lesiones graves, pero el Ministerio Público impugnó y consideró que no se daban los elementos de lesiones graves, sino de un homicidio en el grado de tentativa. E impugnó y una sala penal reformó y ordenó que el imputado siguiera procesado por el delito de homicidio en el grado de tentativa y no por lesiones graves. Eso es un También ejemplo. sí, otro ejemplo es el tornado de Bonilla, ¿verdad? De la señorita que dice que mató a su amiga por esa emoción violenta y al final fue asesinato, ¿verdad? Es otro ejemplo, claro. Sí, ahí han pretendido justificar, ahí solicitaron varias veces la revisión de la medida. Ella estaba vinculada por asesinato y entonces la defensa ha pretendido que fue por estado de emoción violenta. Sin embargo, esas peticiones han sido rechazadas y los jueces han mantenido el criterio de que no es un homicidio en estado de emoción violenta, sino es un asesinato. Y así se ha mantenido y así se van a ir a juicio por ese delito. Ok, gracias, Felipe. Entonces, realmente la revisión de medida de coerción, por eso es que el Código Procesal Penal en el artículo que hemos dado lectura, dice que esta solicitud de revisión de medida se puede hacer en cualquier estado del procedimiento. A diferencia de otras actuaciones que la ley establece en que, por ejemplo, que puede decir la ley, no dice aquí que solo en la etapa de investigación se pueda hacer ese planteamiento o solo en la etapa intermedia, sino dice en cualquier estado del procedimiento o en cualquier momento del procedimiento. Entonces, eso es una medida de coerción. Y pues también esa es una reforma, pero también la medida de coerción puede pretender revocar la medida y decir que se deje sin efecto el autoprocesamiento y la autoprisión preventiva. Y si volvemos al ejemplo del homicidio, pues si les decía yo que sí se demuestra que el sindicado no tuvo ninguna participación en el delito, sino que fue vinculado, pues sí, como sucede muchas veces, sin mayores elementos. Se demuestra en esa audiencia que él no tuvo ninguna participación, entonces el juez puede revocar el autoprocesamiento, la prisión preventiva y ordenar la libertad y dejar sin efecto esa medida de coerción. En cambio, la reforma sigue, la persona sigue procesada, pero por un delito distinto. En cambio, cuando se revoca, se deja sin efecto la medida de coerción y puede obtener su libertad el imputado. Pero la revisión de medida no solo puede ser por la prisión preventiva y el autoprocesamiento, también se puede dar por medidas sustitutivas. Imaginémonos que al imputado se le concedió una medida sustitutiva de caución económica y se le impuso una cantidad de 50,000 quetzales.
en ese momento, pues él no pudo probar o demostrar que no tenía la capacidad económica de pagar una caución de 50,000. Pero en el transcurso del proceso, pues el abogado defensor logró que se le practicara un estudio socioeconómico en donde se indicara pues su capacidad económica. Entonces puede pedir una revisión también de esa medida sustitutiva y pedir que con base en ese informe socioeconómico una rebaja de la medida de la caución, que podría ser que el juez, al ver ese dictamen o ese estudio socioeconómico y otros medios de investigación que justifiquen que no tiene la capacidad económica, pues puede reducir la caución a 5,000, 2,000, 3,000, eso ya quedará a discreción del juez. Bien, algo también que regula la ley es que, como decíamos, que la finalidad es reformar, revocar la medida de coerción, como puede ser en beneficio del sindicado o puede ser también agravando su situación, que puede darse las dos cosas. Yo les decía al inicio que pudiera ser que al inicio él sea procesado, vinculado al proceso por un delito de homicidio, pero en el transcurso o desarrollo de la investigación el Ministerio Público logra probar o demostrar o acreditar que no es un homicidio, sino es un asesinato, porque demuestra que hubo premeditación, que hubo ensañamiento, que hubo precio o recompensa por la muerte de la persona o cualquier otra agravante, una o dos, demuestra que sí hubo o en la comisión del hecho delictivo sí concurrieron esas agravantes, entonces puede pedir una revisión y pretender modificar de homicidio a asesinato. Incluso en un debate, el tribunal de sentencia, al emitir su fallo judicial o sentencia, puede modificar la calificación jurídica del delito e imponer penas mayores o menores. Pero eso lo vamos a profundizar más cuando veamos ya el desarrollo del debate. Bien, luego también el Código Procesal Penal regula quiénes pueden hacer esta petición, es decir, quiénes pueden solicitarle al juez la revisión de medida de coerción. El imputado, el abogado defensor, el Ministerio Público y de oficio, como ya vimos, el juez también lo puede realizar. ¿Y cuál es el momento procesal para requerir esa revisión? Pues tal como lo señala el artículo 277, en cualquier momento del proceso. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para que el juez otorgue la reforma o revocatoria de esa medida de coerción? Pues que hayan variado las circunstancias cognitivas que dieron lugar u origen a la imposición de la medida de coerción. Sí, Edgar. Disculpe, licenciado, está escribiendo, pero perdón. Ok. Bueno, ya está practicando usted para diputado. Levantando la manita. Pendiente. Bien. Entonces, les decía que la imposición de esa medida, pues, ¿y qué significa? Les decía yo al inicio que hayan variado las circunstancias primitivas. Esto en términos comunes o sencillos implica o significa que todas aquellas condiciones o aquellas circunstancias que tanto el Ministerio Público como el juez tomaron en consideración y sobre las cuales fundamentaron su petición de decretar o dictar una medida de coerción personal contra el sindicado, pues en el desarrollo de la investigación hay un cambio sustancial, una modificación fundamental en esas circunstancias. Es decir, que con nuevos medios de investigación se desvirtúan o se les resta validez o valor a esas circunstancias que originalmente se consideraron. Entonces, ahí por eso es que se dice que hay
hay una variación en las circunstancias, es decir, va a modificarse, va a cambiarse la situación jurídica del imputado. Y en esta audiencia el juez pues, puede ordenar una investigación breve, sucinta, escueta, solo para determinada diligencia. Dice que el juez puede ordenar la realización de una investigación breve para recabar un medio de investigación útil, pertinente y necesario. En el ejemplo que yo les planteaba, pudiera ser que en el informe psicológico, en el peritaje psicológico que el imputado o su defensor presentó para probar el estado de emoción violenta, hayan términos técnicos que el juez no entienda, no comprenda o que le generan duda o hay ambigüedad o contradicción en el informe, pues el juez antes de resolver o de decidir si otorga o no la reforma o revocatoria de la medida de coerción, pues puede suspender la audiencia en ese momentito, solicitar inmediatamente al INASIF, al perito del INASIF que emitió el dictamen, que lo amplíe, lo aclare, lo modifique, etcétera, para que el juez tenga mejores elementos al momento de dictar su decisión. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahorita? Todo bien, licenciado, muchas gracias. No le todo claro. Muy bien, bueno, entonces ahora nos vamos a lo que es realmente ya la audiencia de revisión de medida de coerción. Como ocurre siempre en todas las audiencias, o sea, esta audiencia, el fiscal o el defensor o el imputado quien la solicitó lo hizo con anticipación a través de los medios que establece el artículo 109 del Código Procesal Penal. Puede ser por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera. Entonces el juez señaló día y hora para la realización de esta audiencia. La finalidad de esta audiencia es básicamente escuchar los argumentos, especialmente del sujeto procesal que requirió la revisión y que presente sus medios que justifiquen la procedencia de esa reforma o revocatoria. Pero previo a eso, pues el juez debe establecer la presencia de los sujetos procesales en la audiencia, identificarlos y luego de eso, pues ya le concede la palabra a sujeto procesal que solicitó la revisión de la medida. Imaginemos que fue el imputado o su abogado defensor, pues entonces quien toma el juez le concede en primer lugar la palabra al abogado defensor para que haga su argumentación, su exposición y presente pues los medios que justifican la procedencia o no de esa medida, de esa reforma o revocatoria de medida de coerción. Pues el defensor inicia su alocución como él lo estime pertinente, hace sus argumentaciones y pues presenta al juez los medios que tiene y pues indicando pues que con esos medios él está probando, está demostrando que en efecto se cumple con el requisito que exige el artículo 177 del Código Procesal Penal, que en efecto pues va a probar ahí o demostrar ahí que las circunstancias primitivas han modificado o han variado. Luego, pues se le concede la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público se pronuncie sobre el planteamiento de la defensa. El Ministerio Público aquí puede tener dos actitudes procesales. Una, actuando objetivamente, imparcialmente y apegado a la legalidad. Si él cree que en efecto han variado las circunstancias primitivas a favor del sindicado, pues no debe oponerse a que el juez declare con lugar la reforma o la revocatoria de la medida de coerción, actuando objetivamente y de acuerdo a sus principios. Pero siempre y cuando, por supuesto, esté convencido el fiscal que la defensa en efecto demostró que sí han variado las circunstancias cognitivas de su patrocinado. Por el contrario, si considera que la defensa no demostró que han variado las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la medida de coerción,
pues solicitará que se declare sin lugar la reforma o revocatoria. Pero también tendrá que argumentar y convencer al juez que no procede, ¿verdad? Y si hay creyente adhesivo a quien se le ha dado una intervención provisional, pues entonces también se le dará la palabra para que haga sus argumentaciones él, personal, si no acude con abogado. Si él cuenta con abogado, asesor, director, pues será su abogado el que haga esa argumentación. Y posteriormente, pues ya el juez, luego de escuchar a las partes y ver los medios que presentaron, pues él está obligado a resolver inmediatamente, salvo que decida antes de dictar su fallo o su resolución, pues acogerse a lo que dice el artículo 177 de ordenar una investigación suplementaria. Pero si no hay necesidad de esa averiguación suplementaria, entonces debe de resolver inmediatamente en forma oral, en forma verbal. El juez tiene dos alternativas: declarar con lugar o procedente la reforma o revocatoria si considera que se demostró que las circunstancias primitivas han variado y pues con los medios de investigación que se presentaron en esa audiencia, pues se determinó ese extremo y decide declarar con lugar la reforma o la revocatoria según lo que se haya planteado. Y la otra alternativa o actitud procesal que puede asumir el juzgador es que declare sin lugar la reforma o revocatoria porque consideró que el defensor o el imputado que fueron los que plantearon la petición no lograron demostrar que han variado las circunstancias primitivas. Luego, pues el juez de dictar su resolución notifica verbalmente a los presentes o sujetos procesales que están en la audiencia para pues notificarles su decisión con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Una vez que quedan enterados o notificados los sujetos procesales, pues entonces el juez cierra la audiencia, concluye la diligencia judicial y pues se retira los sujetos procesales y pues se les puede dar copia del acta sucinta que se suscribió en esa audiencia y también copia del disco compacto que grabó toda la audiencia. Y recuerden ustedes que en la acta, por eso se llama acta sucinta, porque en el acta sucinta solo se hace constar aspectos relevantes, importantes, esenciales de esa audiencia. Es decir, ya todo lo demás queda grabado en ese disco compacto que se entrega una copia a las partes para que si desean impugnar la audiencia por la decisión que tomó el juez, imaginemos que el juez declaró con lugar la medida y el Ministerio Público consideraba que no debía declararla con lugar, pues puede impugnar. O bien la defensa, si la defensa considera que el juez al negar la revocatoria, la reforma, no tenía razón, pues también puede impugnar y pues para eso se le da copia no solo del acta sucinta, sino del disco compacto que contiene todo el desarrollo de esa audiencia. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, licenciado. Bien, entonces, con esto pues concluimos este tema y prácticamente vamos a continuar el día lunes con el contenido de nuestro programa. Como les dije al inicio, vamos a tener unos minutos para hablar sobre el primer examen parcial. Y pues lo que yo voy a comentar, pues se hace con una crítica constructiva, se hace de buena fe, con el único propósito de que veamos en qué errores incurrimos y tratemos de no cometerlos en los subsiguientes exámenes.
Lamentablemente, pues hay muchas notas que realmente yo, lo que me da la pauta es que muchos no leyeron los 4 documentos que tenían que leer: el escrito de denuncia, el escrito de querella por delito de acción pública, la querella por delito de acción privada y el decreto de trámite de una querella. Bien, en el caso de ustedes, que es la sección F, ¿verdad? Em, se plantearon 3 casos. El primero de los casos se refería a que una persona estaba siendo víctima bajo amenazas directas de exigirle la cantidad de 10,000 quetzales, y si no entregaba esos 10,000 quetzales, pues la persona que estaba haciéndole esa amenaza, pues iba a divulgar, o digamos, en tus relaciones sociales o de vecinos, que ella mantenía una relación extramatrimonial con una persona, lo cual pues no era cierto. Y que le solicitaba a usted como abogado presentar ante la autoridad competente el acto introductorio que corresponde, ¿ya? Para deducir responsabilidades penales contra la sindicada. Tal y como se planteó el caso, ahí lo que había y se solicitó, lo primero que se solicitó es que se redactara el encabezamiento o introducción y las peticiones del acto introductorio que se iba a presentar. Tal y como se planteó el caso, tenía que ser una denuncia. Sin embargo, los que algunos contestaron que era querella, pues también se les dio por válido. El problema que encontramos aquí al momento de redactar el encabezamiento o introducción es que no muchos solo comenzaron de una vez con los datos personales del denunciante o querellante, sin ni siquiera indicar a qué autoridad se estaban dirigiendo. Si era una denuncia, pues había que dirigirse al Ministerio Público. Si era una querella, pues dirigirse al juez contralor de la investigación, por un lado. Por otro lado, en muchos casos no completaban o no reunían los requisitos de una introducción o encabezamiento, ya, sino que prácticamente hacía falta datos personales de en este caso, la denunciante. Por favor, el compañero que tiene encendido su micrófono, si lo pudiera apagar. Entonces, había que, Jaime, que, digamos, completar, pues, los datos personales, porque uno solo ponía el nombre, la edad, pero no, y luego comenzaba con domicilio, documento personal de identificación, no pusieron, digamos, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio. Y también lo que ya decía yo cuando hablábamos de la denuncia o querella, que aspecto importante que había que consignar sea denuncia o querella, el motivo de la comparecencia. Es decir, ¿a qué comparezco yo? Si voy a presentar una denuncia, ¿por qué motivo la estoy presentando? ¿Contra quién la estoy presentando? ¿Por qué delito la estoy presentando? Entonces muchos omitieron esa parte, que es importante, porque entonces yo tengo que decir en la denuncia: atentamente o respetuosamente comparezco ante usted a promover, presentar o iniciar denuncia contra Juan Pérez López por el delito de hurto, por ejemplo. Eso es en cuanto al encabezamiento. O bien confundieron la introducción con los hechos, que son cosas totalmente distintas. Y en cuanto a las peticiones, pues igual, como les decía, pues muchos consignaron 2 o 3 peticiones, pero realmente no como se indicaba en el documento. Por supuesto, yo no exigía que, tal y como está en el documento,
pero por lo menos que den la idea, pues, de que de una petición o 2 o 3 peticiones formuladas técnicamente. Entonces, también ahí hubo muchos errores. Y la otra pregunta era que enumeraran únicamente 3 pruebas documentales. Claramente se pedían pruebas documentales. Y muchos contestaron testigos, videos, y otras pruebas que no eran documentales. Y lo que se estaba pidiendo era prueba documental. Entonces hay que leer bien